Buenos días, Madrid. Buenos días. Javier Padilla, diputado de Más Madrid. Bueno, pues vamos a empezar por este asunto, porque es noticia de última hora, ese cambio de actitud de Pedro Sánchez, que acaba de anunciar en el Congreso de los Diputados que sí, finalmente va a enviar armas, material ofensivo, directamente como país de España, directamente a la resistencia ucraniana. Bueno, creo que lo primero sí que es manifestar la honda preocupación que a todos nos embarga por la situación allí, por la pérdida de bienestar y la pérdida de seguridad de cientos de miles de personas, y en concreto sobre el cambio de opinión del Gobierno. Creo que más allá de la decisión concreta tenemos que congratularnos de que dentro del marco de acciones conjuntas en el marco de la Unión Europea se evalúen las medidas y se piense que tienen que ser unas o que tienen que ser otras, ¿no? Creo que tenemos que alegrarnos de tener un gobierno que no se enroque dentro de una postura determinada y que personalmente sí que me alegra que la primera pulsión del gobierno fuera una pulsión de acogida, incluso antes que la pulsión del envío de armamento ofensivo. Por ejemplo, desde Unidas Podemos no querían que se enviara armas porque consideraban que era, digamos, que aumentar la situación belicista en el lugar. ¿Qué piensa usted personalmente o como diputado de Más Madrid? Bueno, yo creo que cuando hablamos de las medidas que se están tomando en el conjunto de la Unión Europea y en concreto de las que está tomando el Gobierno de España, hay que intentar trascender lo que pueden ser los acuerdos o desacuerdos en el seno del equilibrio de un equipo de gobierno concreto y plantearse cuáles están siendo las medidas que se están tomando. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo que tenemos todos y todas es restituir la paz, conseguir acabar con la violación de los derechos humanos y la restitución total y completa del derecho internacional. Dentro de ese contexto tenemos que saber que todas las medidas que se tomen tienen que ser planteando una puerta de salida para el otro. Si el objetivo final es la paz tiene que estar detrás de todas las medidas que estemos tomando. Luego tenemos que ser muy conscientes de que se están tomando medidas de gran calado técnico dentro de un contexto de inestabilidad y eso tiene que hacer que seamos un poco humildes y saber que las medidas del hoy pueden ser que nos autoenmendemos pasado mañana porque veamos que no son unas medidas correctas. Y luego sí que creo que, como bien señalaba hoy en un artículo de Público, Pablo Bustinduy, hay que intentar huir de una pulsión, digamos, de orgullo belicista y tenemos que basarnos principalmente en tres estrategias. Una primera que sea una inteligencia estratégica muy clara, una templanza política muy determinada y luego una diplomacia que podríamos llamar casi de precisión. ¿Sabe una cosa, señor Padilla? Yo lo estoy escuchando atentamente. Quien no tenía esta pulsión belicista era Ucrania. Quien no tenía esta pulsión belicista era el señor Zelensky. Ha sido una agresión por parte de Rusia, por parte de Vladimir Putin. Ha sido una invasión. Y ante esto no cabe más que una condena clara y que saber que lo que está haciendo Rusia, que lo que está haciendo Ucrania es el legítimo ejercicio de su defensa. Y ante esto hay que ser claros. Y ante esto creo que además tenemos que enorgullecernos de que la Unión Europea haya dado una respuesta al unísono. Siempre se ha hablado de cuáles son los grandes defectos de la Unión Europea, siempre se ha hablado de que la Unión Europea no llevaba a cabo grandes medidas de forma conjunta, que cada uno de los países iba un poco al albur de sus intereses individuales. Creo que aquí no ha sido así. Aquí desde el primer momento nos hemos puesto del lado del país que estaba siendo agredido y con todo eso podemos diferir más o menos en una estrategia concreta. Pero desde luego no podemos diferir del lado del que estamos. Le compro el argumento. En la estrategia se puede diferir, pero no en el fondo de esta cuestión. Pero ¿por qué hay una parte de la izquierda en nuestro país que sí difiere también del fondo de la cuestión? ¿Por qué hay una parte de la izquierda de nuestro país que se pone de perfil y no quiere condenar abiertamente la invasión orquestada por Vladimir Putin? Pues habrá que preguntarle a esa parte de la izquierda, porque nosotros no pertenecemos a ese bando, ¿no? Digamos, nosotros nuestra postura la tenemos muy clara. Creo que no es solamente una parte de la izquierda, creo que es una parte de diferentes ámbitos del espectro político. Creo que hay una parte, por ejemplo, de la derecha que no sabe muy bien cómo ponerse dentro de este marco y estamos viendo cómo diferentes parlamentos autonómicos no están pudiendo aprobar declaraciones institucionales de apoyo al pueblo ucraniano y de condena a la invasión por la oposición y el veto de Vox, por ejemplo, ¿no? Creo que hay algunos partidos políticos que o bien tienen intereses económicos, como puede ser el caso de la ultraderecha, o que a lo mejor se mueven en marcos de interpretación de la realidad muy basados en la Guerra Fría, que tenemos que trascender y que concretamente en la situación actual no cabe otra cosa que no sea cerrar filas con el pueblo ucraniano. ¿Y usted qué piensa sobre la OTAN? ¿Sobre la OTAN en general? ¿O sobre la OTAN, sobre si tiene que continuar, hay que reforzar la posición de la OTAN, porque ha habido también voces que se han manifestado en contra de la OTAN. Bueno, yo creo que en concreto lo que estamos viendo ahora es que se está cumpliendo lo que era un reclamo histórico de una parte muy importante de la población y del espectro político, que es la generación de una posición europea propia. Desde nuestro punto de vista, eso es lo que hay que reforzar.
Y hay que reforzarlo no solamente desde una perspectiva de generación de posiciones belicistas, hay que reforzarlo también desde la perspectiva de una Europa de la acogida, ¿no? A mí me parece que no podemos medir solamente el compromiso de un país con el conflicto por el número de armas que envía. Me parece que el número de refugiados, por ejemplo, que se compromete a acoger, debe ser también uno de los factores que tengamos en cuenta a la hora de definir cuál es el compromiso real con el drama que está ocurriendo ahora mismo. Lo que está haciendo Polonia, por ejemplo, ¿no? Que ha abierto fronteras, está siendo el país, en este caso, que más refugiados y exiliados está acogiendo en estos primeros días de la guerra. Sí, en términos generales solemos hablar de Europa como si fuera un todo, pero está claro que no todos los países de Europa se van a ver afectados de la misma manera porque no todos están tan cerca del conflicto como otros, ¿no? A este respecto, nosotros tenemos una postura muy clara que además creemos que es bastante coherente con posturas que hemos tenido en situaciones anteriores. En una situación actual, lo primero que hay que asegurar son corredores humanitarios seguros, que la gente que tiene que dejar Ucrania pueda hacerlo de forma segura y en los lugares de destino vaya a tener todos los servicios que vaya a necesitar. Pero además, desde nuestro punto de vista, esta es una posición que teníamos con los refugiados de Siria, es una decisión que teníamos con los refugiados de Afganistán, en cualquier tipo de conflicto. Es una postura que vamos a mantener y de forma inmutable con los refugiados de Ucrania. Claro, Madrid ya se está preparando para acoger a algunos de esos refugiados. En el ayuntamiento ya hay 18 que han pedido ayuda y ya están atendidos. ¿Cómo va a cooperar Más Madrid en todo esto? ¿Cuál es su postura? Desde Más Madrid, nuestro apoyo a todas las decisiones que se vayan a tomar a nivel del ayuntamiento o a nivel de la comunidad para garantizar la acogida de las personas que vengan de Ucrania, pero también para garantizar el bienestar de los ucranianos, más de 20.000 ucranianos y ucranianas que tenemos ya en nuestra comunidad, que podemos decir que son más de 20.000 madrileños y madrileñas, va a ser total. Los gobiernos, tanto el autonómico como el municipal, con nosotros a ese respecto no van a encontrar más que apoyo. Usted como diputado de la Asamblea de Madrid no pensaba, me imagino que no entraba en sus planes, en su cabeza, que pudiésemos preguntarle en una entrevista hoy en Telemadrid por la guerra, por esta invasión rusa de Ucrania en el año 2022. Pero vamos a centrarnos, ya que ha preguntado Laura por la situación en Madrid, vamos a centrarnos en la región, vamos a centrarnos en el papel de Más Madrid en nuestra comunidad. No sé qué le parece el mare magnum que se ha vivido ahora en el Partido Popular y si de esta puede que salga incluso más fuerte la presidenta Díaz Ayuso. Bueno, a mí el mare magnum que se vive dentro del Partido Popular, la verdad es que me interesa bastante poco. A mí lo que me interesa es que dentro de ese mare magnum haya alguien que se encargue de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y haya alguien que se encargue de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, que nos parece que a día de hoy no está siendo así. Hemos pedido explicaciones por parte de la presidenta en la Comunidad de Madrid y lo único que hemos encontrado ha sido las explicaciones que da dentro del seno de su partido. Desde nuestro punto de vista, la presidenta Isabel Díaz Ayuso está más preocupada por restablecer los equilibrios internos que por gobernar para los madrileños y madrileñas. Hoy, por ejemplo, que estamos en la previa de un pleno que tenemos mañana, en el cual la presidenta no va a acudir porque estará en el Comité de la Europa de las Regiones, nos levantamos con la noticia de que el 60% de los profesionales sanitarios contratados bajo la fórmula de refuerzo para el COVID van a ser despedidos a día 31 de marzo. A mí me da igual cómo resuelvan dentro del Partido Popular su interna. A mí lo que me importa es cómo resuelva los gobernantes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento los servicios públicos y el bienestar de los madrileños y madrileñas. Ustedes han pedido ya 2 veces una comisión de investigación que ha sido rechazada porque consideran que sería una comisión de investigación prospectiva para tratar de hurgar y de alguna manera simplemente hacer daño. Lo llevamos la pena del telediario a Isabel Díaz Ayuso. Sí, es un poco paradójico, ¿no? Cuando uno viene de fuera, yo soy médico de familia, yo hace 4 meses o 7 meses estaba en el centro de salud pasando consulta y cuando uno llega a la asamblea se da cuenta de que hay ciertas dinámicas que uno no entiende muy bien. Por ejemplo, no se puede entender muy bien que una competencia estatal, como pueda ser la gestión del aeropuerto de Barajas en el COVID, sí que sea merecedora de una comisión de investigación y, sin embargo, saber qué es lo que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid con los contratos a partir de los cuales se beneficia un familiar directo de la presidenta, no sea competencia. Esto, desde luego, parece bastante paradójico, ¿no? Lo hemos pedido, lo pedimos y lo vamos a volver a pedir. Pero es que, además, nuestros compañeros en el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid también han pedido una comisión de investigación, que parece que sí que se va a llevar a cabo, y que, además, si el señor Almeida cumple su palabra, según la cual ha dicho que todos los miembros del Partido Popular comparecerán, que hayan sido llamados para esa comisión, comparecerán,
pues la señora Isabel Díaz Ayuso, de la cual hemos pedido su comparecencia, tendrá que comparecer. Si no es en la Asamblea de Madrid, que esperemos que acabe siendo, será en el Ayuntamiento. Ella decía que no tenía absolutamente ninguna información, ninguna noticia del contrato, que su hermano había realizado una serie de trabajos para traer esas mascarillas a la Comunidad de Madrid. ¿Ustedes no la creen? Ella primero decía que su hermano no tenía ningún tipo de vinculación y en sede parlamentaria pidió que fuera Mónica García, la jefa de la oposición, quien dimitiera por decir eso. Al día siguiente reconoció que su hermano sí que podía haber tenido alguna vinculación con alguno de los contratos, pero que solamente eran 55.000 euros. Una semana después supimos que no eran 55.000 euros, que eran unos cuantos euros más de 200.000, pero que decía que de una parte de esos no tenía ninguna vinculación con contratos públicos. Después hemos sabido que ese contrato, que además no estaba accesible de forma directa dentro de la web de contratación pública del portal de transparencia, no estaba bien firmado, no tenía la firma electrónica, la fecha estaba cambiada, es decir, un conjunto de catastróficas desdichas en la cual todo parece que falla a favor de la presidenta y falla en contra de dónde ha ido el dinero de los madrileños y madrileñas, que podía estar en otros lugares que no fuera pagando al comisionista que casualmente ha resultado ser el hermano de la presidenta. No es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de que ya no sabemos a qué Isabel Díaz Ayuso creer. Vamos a hablar de sanidad, que además es su especialidad, y podríamos decir que es uno de los puntos débiles y uno de los objetivos que se ha marcado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, al menos eso dice, como uno de sus objetivos prioritarios, sobre todo es la atención primaria, que digamos que es lo que podríamos decir que está peor dentro de la sanidad de Madrid, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta para mejorar esta situación? Creo que justo eso que comentas, ¿no? De que el reconocimiento del Gobierno como que la atención primaria es uno de los puntos débiles del sistema sanitario es algo muy evidente. Creo que, especialmente en esta sexta ola, para el conjunto de la población ha habido la sensación de que algo se rompía, de que había una especie de abandono por parte de las instituciones o por parte del sistema sanitario a sus padecimientos, ¿no? Todos sabemos, quienes tenemos hijos pequeños, que si uno de nuestros hijos o el hijo de algún compañero del cole tenía síntomas de COVID y llamaba por teléfono para que cuando le podían ver, la cita que le daban era para después de que se hubiera terminado incluso el aislamiento, ¿no? Es decir, el sistema sanitario no tenía capacidad para darle a la población la atención que necesitaba en uno de los momentos que más necesitaba y en un contexto, además, en el cual todo el resto de la actividad económica y social parece que transcurría con normalidad. Mientras nosotros no podíamos acompañar a nuestros familiares enfermos en los hospitales, resulta que el resto de la vida parecía que fluía con total normalidad. Nosotros hemos llevado muchísimas propuestas, especialmente en el marco de la atención primaria, que además es el lugar donde yo he trabajado todos estos años. Las propuestas principales en el ámbito de la atención primaria pasan, por un lado, por un reconocimiento presupuestario. La atención primaria no necesita marcos, planes, estrategias, programas, etcétera, etcétera. La atención primaria lo que necesita es que alguien le diga que le quiera, pero dentro de los presupuestos. Y los 200 millones en 2 años, que además no van a ser 200 millones, parecen verdaderamente escasos para, digamos, al menos para trasladarnos a lo que sería la media del conjunto de España. Necesitamos que la atención primaria sea un lugar en el cual los profesionales quieran trabajar. Ese es como el primer paso y a día de hoy eso no lo tenemos. Los profesionales desertan de ahí. ¿Y por qué desertan? Porque trabajar en atención primaria ahora mismo es incluso doloroso, digamos. Y además algunos consideran que es mal pagado, teniendo en cuenta que en Madrid pues el nivel de vida, los gastos son bastante altos. Se ha mejorado, ¿no?, las condiciones, o se ha intentado mejorar las condiciones laborales y salariales de los médicos en Madrid. ¿A usted qué le parece? ¿Que es insuficiente? Pues digamos que las mejoras salariales de los médicos y médicas en la Comunidad de Madrid dependen de si leemos la nota de prensa o las nóminas de los profesionales. En la nota de prensa, desde luego, parece que sí que se han mejorado, pero por lo que nos dicen quienes han analizado a qué número de profesionales van a llegar esas mejoras, se habla de que las mejoras completas solamente llegan a un 6% de los profesionales médicos, pero es que la atención primaria no es solo medicina. La atención primaria son muchas otras categorías profesionales. Las enfermeras, por ejemplo, no van a ver esas mejoras salariales. Las TECAES, las celadoras, las fisioterapeutas, las matronas. La atención primaria es un conjunto de profesionales que trabajan por el bien de la salud de la población y el déficit de profesionales no lo tenemos solamente en los médicos y las médicas de familia. Los médicos y las médicas de familia y los pediatras y las pediatras son, digamos, la punta de lanza de ese déficit de profesionales, pero lo estamos viendo también de forma muy acuciante en el ámbito de las enfermeras, que
creo que además, muy probablemente durante el próximo año, es una de las cosas que van a ser, digamos, van a estar muy candentes en la opinión pública y en los medios. Nuestra incapacidad para hacer atractiva la atención primaria y en general el Servicio Madrileño de Salud para las enfermeras, que hace que las enfermeras cada vez más decidan irse a otras comunidades autónomas o incluso a otros países. Está siendo reconocido, además, prácticamente por todo el mundo que ese es un problema y hay que cuidar más a los médicos y las enfermeras para que se queden en Madrid. Javier Padilla, diputado de Más Madrid, ha sido un placer tener esta mañana en Buenos Días Madrid. Pues nada, muchas gracias. Gracias.